¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Estamos hablándote una vez más de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos felices y contentos de estar una vez más compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Tenemos que ser perseverantes porque cada día que pasa se acerca más, dice el apóstol San Pablo, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Así que cada día nos tenemos que esforzar más y mejor para que podamos alcanzar ese día. Y estamos hablando acerca del arrebatamiento porque creemos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que eso puede acontecer en nuestros días, en esta generación. Puede pasar el día de hoy o el día de mañana, en una semana, en un mes, pero creemos que puede acontecer en nuestros días, de esta generación que estamos viviendo. Así que tenemos que prepararnos, aparte de que podemos partir de este mundo en cualquier momento. Así que siempre tenemos que estar listos, no solamente porque ese acontecimiento del arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, sino porque también podemos partir. Dios puede llamarnos a su presencia cualquier día, cualquier minuto, cualquier hora, así que hay que estar siempre prevenidos. Estamos hablando entonces, como ya dije, del arrebatamiento. Hemos estado hablando del profeta Elías, Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, donde dice que venía saliendo de Gilgal con el profeta Eliseo. De Gilgal se movieron a Betel y de Betel se fueron a Jericó. De Jericó, estando en Jericó, le dice el profeta Elías a Eliseo: quédate aquí porque Jehová me ha enviado al río Jordán. Y lo mismo le dice el profeta Eliseo de antes: vive Jehová y vive tu alma, de que no me voy a quedar aquí, voy contigo. Y descendieron juntos al río Jordán. Entonces vamos a ver qué pasa en el río Jordán. Porque después del río Jordán se abre, el profeta Elías con su manto abre las aguas del río Jordán, pasan en seco, y después de que caminan un poco y platican, son separados por un carro de fuego. Elías es tomado hacia el cielo y Eliseo se queda a continuar lo que haya tenido que hacer aquí en la tierra. Y entonces creemos que esta es la ruta de escape que Dios nos ha enseñado a través de la palabra de Dios, para que todo aquel que quiera estar listo para este acontecimiento del arrebatamiento, pues pueda hacerlo. Acuérdese que hemos hablado de ese primer libro de los Corintios, capítulo 15, versos 50 al 55, donde el apóstol le dice a los corintios: he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados, todos aquellos que estemos en Cristo Jesús. Así que en el libro de Apocalipsis también, capítulo 3 y verso 10, dice la palabra de Dios que el Señor promete librarnos de la hora de la prueba que vendrá sobre todos los que moran sobre la tierra. Todos, ahí dice que todos los que moran sobre la tierra van a tener que ser probados, porque este mundo, Dios nos puso en este mundo solamente para que tomemos una decisión. Todas las cosas que vivimos a diario pueden ser importantes, pero no tan importantes como esta decisión que tenemos que tomar, y es de rechazar o aceptar a Jesucristo. Uno puede en este mundo dedicarse a muchas cosas, al deporte, a hacer dinero, a echar fama, lo que sea, pero todo eso se termina, todo eso se acaba. Todas las generaciones han pasado y nosotros es la misma historia. Y desde Cristo para acá tenemos que tomar, todos los seres humanos, a quien nos llegue el Evangelio, a quien nos lleguen las buenas nuevas de salvación, tomar una decisión tarde o temprano, aceptar o rechazar a Cristo. Desde el principio ese ha sido el dilema. Adán y Eva lo rechazaron. El Señor, pues siendo bueno, les dio más oportunidades. En el diluvio lo mismo. Y así a través de toda la historia. Ahora viene el Señor Jesucristo hace 2000 años y dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Dice: el que crea será salvo y el que no, pues se condenará. Así que estamos para eso, para tomar. Esta es la decisión más importante que un ser humano puede hacer: aceptar a Cristo para que tenga salvación. Recuerde que también cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, después de que se las dio a través de Moisés, les dijo esto: pongo al cielo y a la tierra como testigo contra ustedes, pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y Dios les dice: escojan la vida, escojan la bendición. Siempre nos da a escoger Dios. Desde que Cristo vino para acá, con mucha más razón, tenemos que escoger al Señor Jesucristo si queremos tener vida eterna. El mundo para hoy en día, porque conforme nos vamos acercando a este evento del arrebatamiento, y de acuerdo a la vida del profeta Elías, que ahora se mueve al Jordán, también creo que todos como seres humanos podemos ver las noticias, con la tecnología que hoy tenemos, las redes de comunicación, podemos ver de que el mundo cada día va de mal en peor.
hay más guerras, más terremotos, las tinieblas aumentan conforme se viene ese día, porque el Señor Jesucristo dijo que en los últimos días pues el amor de muchos iba a enfriar y la maldad iba a aumentar, y eso es exactamente lo que está pasando. Conforme se va llegando ese día, la maldad, las tinieblas van aumentando, y por eso tenemos que cada día esforzarnos más. Cada día va a haber menos gente que persevera menos. Cada día va a haber menos gente temerosa de Dios. Cada día va a haber menos gente fiel, porque eso es lo que se requiere. Hay que ser fiel hasta el final. Hasta el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has sido fiel con paciencia hasta el final, dice, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que está para venir sobre todos los que moran sobre la tierra. Así que tenemos que ponerle empeño, prepararnos y saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces Elías, juntamente con Eliseo, se mueven al río Jordán, y vamos a ver qué pasa en el río Jordán, porque las tinieblas van aumentando, y usted puede ver, vuelvo a repetir, por los medios de comunicación, de que así es, por todas partes. Y vamos a hablar un poco incluso de lo que pasa hoy en día alrededor del mundo. Cuando por primera vez se oye mencionar el río Jordán es allá en Génesis, en el capítulo 13, voy a leer en el capítulo 13, verso 10 hasta el verso 13 lo que pasa por primera vez cuando se menciona el río Jordán, porque esto es muy importante y está relacionado con lo que pasa en nuestros días también. Dice la palabra de Dios, dice en el capítulo 13 de Génesis y verso 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces aquí está la primera vez que hasta en este momento oímos mencionar el río Jordán. Génesis capítulo 13, cuando habla de Abraham y de Lot, que Abraham tenía a su sobrino que se llamaba Lot. Dice que pues ya tenían bastante ganado, bastantes esclavos, también gente que les servía, y tenían que separarse porque había altercados, había problemas entre los servidores de uno y de otro. Y Abraham le dijo, mira, tú dale, si le das al norte yo le doy al sur, si le das al este yo le doy al oeste. Y aquí dice claramente que Lot era un hombre temeroso de Dios, porque pues ya para ese entonces ya Dios se había revelado a Abraham, ya le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y vete a donde yo te voy a mencionar, porque es la tierra prometida que te voy a dar a ti y a tu descendencia. Y vino el día que se tuvieron que separar, y entonces dice aquí claramente lo que leímos, de que Lot levantó los ojos y vio la llanura del Jordán, hacia el Jordán. Y dijo, no, pues aquí está bueno para mis ganados. Pero acuérdese que caminar por vista puede ser muy peligroso, puede ser fatal, puede meternos en muchos problemas. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que caminar por fe y no por vista. Y obviamente Abraham lo conocemos como un hombre de fe. A él no le fallaban los cálculos porque él caminaba por fe. Por fe es no necesariamente saber a dónde va uno, pero uno confía en Dios, y Dios sí sabe, porque Dios ve mucho más allá de nosotros. Nosotros podemos ver solamente como Lot dice que él vio hacia el Jordán, pero no, Lot no sabía todo lo que le esperaba moviéndose hacia esta dirección, porque él se dejó guiar por la vista. Dijo, pues la llanura ya se ve muy buena para mis ganados. Pero él solamente pensó en ese momento, y por eso Abraham, como era un hombre de fe, dijo, tú dale, si le das a la derecha yo le doy a la izquierda, porque yo realmente no confío hacia dónde le voy a dar o qué voy a hacer, sino que yo confío en Dios. Esa es la gran diferencia entre una persona que tiene fe en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, y otra que se mueve por los sentidos. Los sentidos nos pueden traicionar. Hay cosas que no son fáciles de entender, pero así es, siempre ha sido así. Allá, recuérdese que en Edén también, Eva dice que cuando vio el fruto, cuando lo vio, dijo que era codiciable para alcanzar sabiduría, andando por la vista una vez más. Así que a Lot le pasa lo mismo, y dice que aquí, esta llanura rumbo al Jordán, dice que era como el huerto de Jehová. Imagínense qué tan bueno sería. Era como una ventana abierta hacia antes, allá de la caída del hombre, cuando en el huerto del Edén, pues era un lugar, un paraíso completo.
todavía quedaban rasgos de ese paraíso aquí en Sodoma y Gomorra. Y por eso Lot fácilmente se deja ir por la vista para allá. Pero aquí después dice de que puso sus tiendas y hacia Sodoma, se fue acercando a Sodoma. Y lo último que leímos ahí es que dice que los hombres, dice, pero los hombres de Sodoma eran pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, vea, estamos en los últimos días. Y el Señor dijo, los últimos días serán como los días de Noé, que los hombres se casaban, se daban en casamiento, los hombres y las mujeres, y seguían trabajando, dice, despreocupados aun cuando veían a Noé construir el arca y que duró 100 años construyéndola, no se quisieron arrepentir, siguieron con su vida, con sus planes, y no quisieron tomar esa decisión de ver en serio de que Dios les estaba hablando, hasta que vino el diluvio. Así hoy en día también hay gente que no va a entender, no importa de qué forma se les hable, no importa desde dónde o quién o por qué, no van a entender hasta que sea demasiado tarde. Es algo típico de los seres humanos, de la mayoría, de que a veces no actuamos a tiempo, sino hasta que es demasiado tarde. Dijo el Señor que así sería como los días de Noé. Y también los días de Noé había mucha violencia. Hoy en día no es nada raro, solo usted tiene que encender su televisor, abrir su celular en el internet, y la mayoría de noticias tienen que ver con violencia, con el carácter violento que se va desarrollando cada vez más peor entre los seres humanos. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará, dice el Señor Jesús, porque de eso se trata. Vamos a hablar de 3 cosas importantes ahora que nos estamos moviendo y que vamos a hablar en cuanto al río Jordán. 3 cosas muy importantes, que una de las que vamos a hablar es la perseverancia. ¿Por qué la perseverancia? Porque para llegar desde Gilgal hasta Betel y de Betel a Jericó y de Jericó al río Jordán, para este momento mucha gente cristiana ya dejó de perseverar. Mucha gente que ha conocido el poder de Dios, que han visto la gloria de Dios, que la han sentido, la han experimentado, milagros, todo lo que tenga que ver con Dios, el poder venidero, como dice en Hebreos. Ya mucha gente se olvida, así como cuando el Señor vino hace 2000 años, que hizo muchos milagros en Capernaum, en Corazín, esas ciudades, y después regresó de un tiempo, 1 año, 2 años, el Señor Jesucristo regresó y las condenó porque dijo, vea lo que dijo el Señor Jesucristo, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, Capernaum, todavía estarían en pie. Por lo tanto, en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes. Ahora, el Señor está diciendo, en el día del juicio para la gente de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable el castigo que para esas ciudades donde Él hizo milagros y no se arrepintieron. Imagínense qué clase de castigo va a ser entonces, si para empezar a Sodoma y a Gomorra Dios las destruyó con fuego y azufre. Así que tenemos que tomar muy en serio la palabra de Dios, sin importar la opinión de la gente, sin importar qué diga nadie, porque en este mundo pues Dios nos dio libre albedrío, nos dio lengua, nos dio boca, y todo el mundo puede opinar y decir lo que quiera. Pero el que se quiera salvar, el Señor es bien claro, dice, tiene que perseverar hasta el fin. Por eso la perseverancia no es un don, no es un don que nos puede dar Dios, un don que podamos adquirir por medio del Espíritu Santo, como los demás dones. No es algo que se puede comprar, es algo que se tiene que desarrollar a través de la vida diaria, de las luchas, de las pruebas, de lo que nos viene a diario, ser fieles, de guardar la palabra, de orar, de todo lo que tenga que ver para perseverar, de caernos y levantarnos y seguir adelante sin importar qué pase en el mundo. Hay que perseverar día y noche, así como el apóstol San Pablo perseveró hasta que lo mataron, así como todos los mártires perseveraron hasta que los mataron, y como el mismo Señor perseveró hasta que lo crucificaron. Uno tiene que perseverar hasta el último día. Por eso el Señor dijo, tienen que tomar su cruz diariamente, porque el que no toma su cruz diariamente no puede ser digno de mí. Diario hay que perseverar, hay que levantarnos con esa mentalidad, hay que acostarnos con esa mentalidad. Y por eso ya cuando llegamos al río Jordán, ya mucha gente desertó, ya mucha gente se cansó. Mucha gente, y lo puede ver hoy en día, si usted es cristiano o no es cristiano, puede averiguar. Mucha gente pastores,
líderes, diáconos, cantantes, y hoy en día incluso a través de las redes sociales no solamente se alejan de Dios, sino hasta lo publican. Yo renuncié al cristianismo por esto y por el otro, y sacan un montón de realmente excusas. Por eso estamos en el río Jordán, y vea lo que pasa, lo primero que recopila la Biblia en cuanto al río Jordán. Dice que Lot, caminando por vista, aunque era un hombre justo, pero un hombre justo que no maduraba porque caminaba por vista, se fue hacia Sodoma y a Gomorra porque vio pastos verdes para su ganado allá. Él le pasó lo que dice el dicho por ahí, pensó que del otro lado de la cerca los pastos eran más verdes, y con el tiempo se va a dar cuenta que no es así, que fue un engaño terrible, porque dice en lo último que leímos, como ya sabemos toda la historia, mucha gente la sabemos de lo que pasó con Sodoma y Gomorra, dice que los hombres de Sodoma y de Gomorra eran pecadores en gran manera contra Dios. Y el pecado, en Sodoma y Gomorra había mucha violencia, pero el principal pecado por el cual sabemos que Dios condenó esas ciudades y las destruyó, fue por el pecado de la homosexualidad y el lesbianismo y toda esa inmoralidad sexual que existía allí. Según la historia, llegaron a cometer tanta inmoralidad que incluso se llegaron a meter con los animales porque entre seres humanos ya no se satisfacían. Es una mente depravada, como dice en el libro de Romanos, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, su necio corazón se entenebreció, se llenó de tinieblas. Ahora, lo que pasa aquí con Sodoma y Gomorra, la Biblia no dice aquí en lo que leímos, no dice cómo es que Sodoma y Gomorra llegaron a tal grado de degradación sexual. No explica aquí, por lo menos en estos versos, por qué llegó a esa condición Sodoma y Gomorra. Eran 5 ciudades en total. No dice eso. Pero lo que no dice en una parte de la Biblia lo dice en otra. Por eso tenemos que leer la Biblia diariamente. Usted puede leer todos los libros que quiera relacionados a la Biblia y cualquier otro libro bueno. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo sabemos que todo lo demás es verdad? Además, la Biblia se interpreta sola. Lo que no dice en un lugar, lo dice en otro. Porque la Biblia realmente es como un rompecabezas. Un rompecabezas, pues pueden ser muchísimas piezas, miles de piezas en este caso. Y muchas se pueden parecer, pero no. Cada una tiene su lugar específico. Así es la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer de Génesis hasta Apocalipsis, porque lo que no dice en un lugar lo dice en otro. Porque para Dios realmente el tiempo no cuenta. Él no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Entonces lo que no dice en Sodoma y en Gomorra, ¿por qué llegaron a esa condición en el libro de Génesis? Lo dice en otros lugares. En el libro, por ejemplo, de Ezequiel, en el capítulo 16, vamos a ver por qué llegaron a esta condición, porque es muy importantísimo que entendamos esto y que trabajemos en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir, si tenemos este problema. Lo más seguro es que todos lo tenemos a diferentes niveles, pero lo tenemos porque hemos tenido un maestro que nos enseñó esto desde hace 6,000 años por lo menos, y hasta la fecha sigue trabajando. Es una cosa muy seria y tenemos que detectarla en nuestras vidas, porque de seguro lo tenemos, vuelvo a repetir, a diferentes niveles, unos más que otros, pero tenemos que trabajar en esto porque esto es, yo diría que es el engaño más grande que le ha acontecido al hombre y a los ángeles incluso, porque de allá vino. En el libro entonces de Ezequiel, vea lo que dice la palabra de Dios de Sodoma y Gomorra. Voy a leer entonces también aquí, en el capítulo 16 y verso 49. Dice, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Aquí el Señor está hablando a través del profeta Ezequiel. Vea lo que dice. He aquí lo que no explica ya en Génesis. Muchos años después, siglos después, el Señor habla a través de este profeta y dice, esta fue la razón por la cual Sodoma y Gomorra llegaron a esta condición. Porque se llenaron de soberbia. Dice, no solamente porque tenían abundancia de pan. Acuérdese de que la llanura era como el huerto de Jehová. O sea, a usted podía tirar ahí la semilla de maíz, de frijol, lo que fuera, y ni tenía que regarla ni preocuparse porque solita crecía. Se tenían que dar unas cosechas muy buenas, y entre mejor es la tierra, menos la tiene que trabajar uno.
uno no tiene ni conocimiento ni temor de Dios, la gente solo se va a ocupar y el diablo. Dicen por ahí que la mente es el taller de Satanás cuando no hay conocimiento de Dios ni temor de Dios. Puras cosas vanas le van a ocurrir a la persona y eso es muy común hoy en día. Mucha gente que tiene dinero, que tiene de dónde vivir, no tiene necesidad de trabajar. Y si no tienen conocimiento ni temor de Dios, solo van a estar maquinando. El diablo solo les va a estar poniendo cosas allí para la carne, viven para la carne. Entonces, pues es lógico que la sociedad hoy en día también. Esa es una de las razones por las cuales Sodoma y Gomorra llegó a ese estado. Pero también dice de que estaban llenos de soberbia. Yo diría que es el problema más grave que hubo en Sodoma y Gomorra. Vea, cuando el Señor decide juzgar a Sodoma y Gomorra, le cuenta a Abraham, y Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y le dice, Señor, pero si hay 50 justos vas a destruir esas ciudades. Y Dios le dice, no, si hay 50 no, y 40 tampoco, 30 tampoco, 20 tampoco, 10 tampoco. Llegan a 10 y dice Abraham, bueno, pues ¿a poco no hay ni 10? Eran 5 ciudades. No había ni siquiera 5 justos, porque si no, tal vez se hubiera detenido. Así que el juicio de Dios no necesariamente todo el tiempo es por el pecado. Escuche, esto es muy importante porque la gente que tiene este problema del homosexualismo y lesbianismo se sienten muy acosados por el mundo que no está de acuerdo con su estilo de vida. Pero ve aquí, Dios no juzgó necesariamente a Sodoma y Gomorra tanto por su pecado, sino porque no había gente justa allí. Ve lo importante que es de que la gente viva para Dios, que ore, que viva para Dios de verdad. Por eso caen juicios en lugares específicos en este mundo hoy en día todavía, porque no hay gente allí que clame, que se ponga en la brecha, que interceda, que ore a Dios, como dijo en Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo que es llamado por mi nombre reconociere su pecado, se humillare y se arrepentiere, dice, yo voy a oír desde los cielos, les voy a perdonar y voy a sanar su tierra. Pero si no hay quien clame, no hay quien busque a Dios, pues lo único que queda es juicio. Sodoma y Gomorra no había ni 5 personas justas, porque realmente el único justo que había era Lot allí. Entonces Dios tuvo que juzgar esas ciudades, pero la razón principal por la que llegaron a ese estado fue por la soberbia. Porque la soberbia tiene la habilidad de cegar nuestros ojos y de ensordecernos hacia la palabra de Dios. ¿Por qué digo yo que la soberbia? Vean, unos capítulos más adelante en este mismo libro de Ezequiel, el capítulo 28, vea lo que voy a leer, porque esto es, y aquí desde donde comenzó todo el mal, Tal vez mucha gente no conoce esta historia, no ha leído mucho esto, pero aquí está. En el capítulo 28, en el verso 12, vean lo que dice aquí la palabra de Dios. A través del profeta Ezequiel también una vez más Dios habla, dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile así, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ahí entonces está hablando nada más ni nada menos que de Lucifer aquí. El Señor Dios de Todopoderoso habla a través de este profeta que se llama Ezequiel y le dice, hijo de hombre, porque así le llamaba Dios a este profeta. Dice, levanta una endecha, o sea, una lamentación, un canto fúnebre. En otras palabras, lo que realmente le está diciendo Dios a este profeta, ve preparando el funeral para este rey de Tiro. Vea que quiénes realmente son el rey de las naciones.
Esta nación de Tiro era una nación pagana en aquel, totalmente pagana. Y aquí dice que el rey de Tiro era Lucifer, bien claro. Así que en cualquier lugar donde Dios no es rey, él dijo bien claro, solo hay dos señores a quien servirle. Y por eso tenemos que tomar esa decisión, a quién le vamos a servir desde ya. Porque según al Señor que le sirvamos, así vamos a ser tratados, especialmente al final del juicio. Aquí Dios entonces habla a través de este profeta y le dice, prepárale el funeral a este rey de Tiro, dice. Y empieza hablando así, tú eras el sello de la perfección, lleno de hermosura, eras el modelo, un modelo, dice. Ahora escuche bien esto, amigo. Si el sello de la perfección, Lucifer, cayó, fue tentado y cayó, ¿qué se puede esperar de los seres humanos y del resto de todos nosotros, por muy sabios e inteligentes? Ve, por eso el pecado uno lo tiene que tratar de la forma adecuada, de acuerdo como dice la palabra de Dios, porque si no, nos gana, porque lo único que tiene más poder que el pecado es la gracia de Dios, lo único. De ahí para allá no hay remedio, no hay nada que nadie pueda hacer, porque aquí dice bien claro, el sello de la perfección, cuando fue tentado, cayó. Dice que sus vestidos eran de toda piedra preciosa, de 10 piedras preciosas menciona ahí, y oro. Era una especie como de Lucifer en el cielo. Posiblemente por eso engañó a tantos ángeles y los hizo caer, porque según sus vestiduras que Dios le puso, era una especie de intermediario entre Dios y los ángeles. Pero total, que dice en el verso 17, dice que él se llenó de soberbia también, y cuando se llenó de soberbia, ya no pudo escuchar ya más la voz de Dios. Ya no pudo arrepentirse, ya no pudo reconocer su maldad, porque la soberbia tiene la habilidad de cegarnos y de hacernos sordos a la voz de Dios. Y no creo que sea casualidad que, según tengo entendido, las serpientes de cascabel son sordas, y la serpiente representa a Satanás. La soberbia, ese fue el problema principal de Sodoma y Gomorra. Se llenaron de soberbia y dejaron de oír su propia conciencia y se enfrenaron en el pecado. Hoy en día tenemos el mismo problema, porque el Señor dijo, y será también como para cuando Él viniera, dice, el tiempo del fin, será como en los días de Lot. Y estamos hablando aquí de Lot. Él extendió sus tiendas hacia la llanura del Jordán, dice, pero poco a poco se fue acercando hasta Sodoma y Gomorra, y Sodoma y Gomorra lo contaminó a él y a su familia. Aunque él se mantuvo con un hombre justo, solamente él escapó de Sodoma y Gomorra, porque sus hijas y su esposa, que salieron juntamente con él, estaban corrompidas. Su esposa no pudo soportar la tentación, volteó hacia atrás y se convirtió en estatua de sal, porque desobedeció. Todo lo que había dejado atrás, dijo, ¿qué va a pasar con todo lo que he dejado atrás? Es como mucha gente. Por eso el Señor dijo en una ocasión, si has puesto tu mano en el arado, no veas para atrás, porque si no vas a hacer un desastre como la mujer de Lot. Sus hijas después dijeron como excusa, allá no hay más hombres en la tierra, solo queda nuestro padre. Lo emborracharon. Y de allí siguieron reproduciéndose, una abominación que cometieron ahí. Así que esto es una de las cosas que pasan en el río Jordán. Tenemos que tener cuidado, porque se identifica claramente con lo que pasa hoy en día. El Señor quiere perdonar cualquier pecado. Si este video lo alcanza de alguna forma, alguna vez llega a personas que tengan este problema de la homosexualidad, el lesbianismo, el Señor no juzga a nadie solamente por juzgar. Además, acuérdese que en Cristo hay el remedio, no solamente para eso, sino para cualquier pecado, cualquier tentación. Pero acuérdese que tenemos que reconocer si tenemos soberbia, altivez, arrogancia, porque eso nos ciega y nos ensordece a la voz de Dios. Tenemos que trabajar mucho en eso, porque el sello de la perfección, Lucifer, cayó. Se llenó de arrogancia su corazón y ya no pudo jamás reconocer, ni antes ni ahora, que Dios tenía la razón, de que Dios es justo. Así que tenemos que tener mucho cuidado y trabajar mucho en eso. En Dios hay perdón a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que cualquiera que sea su problema, Él está dispuesto a perdonarnos, porque para eso derramó su sangre, sin importar de qué hemos cometido. Si nos arrepentimos, acuérdese que el mundo tiene muchas opiniones. No hay que escuchar al mundo, hay que escuchar la voz de Dios.
Así que ahí lo dejamos con este mensaje, esperamos que le sirva de bendición. Si quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, haga la siguiente oración y hasta la próxima y que Dios le bendiga. Si te gustaría recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, haz conmigo esta oración. Reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por fe te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad para cuando tú me llames, yo estar listo. Te damos gracias, Señor, por esta persona que ha hecho esta oración de fe, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú guíes sus pasos, que esta persona sienta la necesidad de acercarse diariamente a ti, de conocer quién tú eres, Señor. Te la ponemos en tus manos y decimos, Señor, que ninguna arma forjada contra ella va a prosperar. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.